Quiero saludarles a todos en esta mañana en el nombre admirable de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué alegría, amados hermanos, amada iglesia, poder dirigirme hacia ustedes y una vez más poder compartirles la preciosa palabra del Señor. Les voy a invitar a leer la Biblia en el libro de los Salmos, el capítulo 42, el versículo número 11. Dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Estamos viviendo momentos difíciles, momentos de dificultades para nuestra sociedad, para el mundo entero. También algunas necesidades, de alguna manera la iglesia nos hemos visto tocados por esta situación, pero no es el momento, hermanos, de desesperarnos, de angustiarnos. Es momento más bien de seguir haciendo lo que usted y yo sabemos hacer: esperar en el Señor y Dios Todopoderoso. De Él viene la respuesta, de Él viene nuestra ayuda, Él es nuestro escudo. Quiero invitarles a que, iniciando este culto de escuela dominical, nos presentemos ante Dios y le presentemos a Dios nuestros agradecimientos y también nuestras peticiones. Puede ser que allá en casa cada uno esté pasando momentos difíciles y cada uno de manera particular. Cada quien tiene sus necesidades propias de cada hogar, de cada familia. Algunos con necesidades espirituales, otros necesidades materiales, necesidades físicas, pero con la seguridad de que el Señor oye la oración de su iglesia y responde esas oraciones. Entremos al trono de la gracia en una oración de agradecimiento y le presentamos a Dios esas peticiones y esas quejas que a veces nos agobian, pero que hoy podemos descansar en la presencia del Señor. Eterno Dios y soberano Salvador Jesucristo de los cielos, muchas gracias te damos, Dios mío, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre, Señor Jesús. Iniciamos este servicio de culto, Señor, en tu nombre admirable, Jesús. Yo te pido tu respaldo, Señor, tu presencia maravillosa, Dios mío. Y también te presento las peticiones de la iglesia, de mis hermanos. Todas las personas, Señor, que han podido poner su confianza en ti, su esperanza en tu ayuda, Señor Jesús. Ponemos nuestras cargas y nuestra ansiedad sobre ti y queremos hoy en este culto, Señor, regocijarnos en tu presencia y depositar todas nuestras ansiedades, Señor, porque tú eres el que tiene cuidado de nosotros. Permítanos adorarte, glorificarte y alimentarnos también, Señor, con tu bendita y gloriosa palabra, Señor Jesús. Gracias a Dios. El salmista dice entonces en estas bonitas palabras, un monólogo hablando él consigo mismo, le dice a su alma: ¿por qué te abates, oh alma mía? Parece ser que a veces nuestra alma se abate, se agobia, se angustia por las dificultades, pero él le dice a su alma: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Más bien, espera en Dios, porque yo aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El pueblo del Señor, en medio de las dificultades, alabamos y glorificamos a nuestro Dios. Hermanos, esta canción se titula Mi fe está en ti, y les invito a que continuemos con nuestra fe puesta en el Señor. Gloria al Señor. Sus bendiciones son innumerables. Tú sabes que mi fe está siempre puesta en ti. Tú me inspiras una confianza de verdad. Mis temores y mis miedos se alejan de mí. Cuando confiada a ti me aferro más y más. No puedo callar, Jesús, tus bendiciones. No puedo negar, Señor, que tú me amas. Cuando hay problemas, cuando tengo aflicciones, en la tormenta y tempestad me das la calma. No puedo callar, Jesús, tus bendiciones. No puedo negar, Señor, que tú me amas. Cuando hay problemas, cuando tengo aflicciones,
En la tormenta y tempestad me das la calma. Tú me das la calma. Tú me das la calma. Oh sí, Señor Jesús, tú nos das la calma, Señor. Tú nos das de tu paz. En ti, Jesús, creí sin dudar y te sentí, y pude verte con tus ojos de bondad. Oí tu voz que dijo, hija, te respondí. Sigue esforzada, sé valiente y vencerás. No puedo callar, Jesús, tus bendiciones. No puedo negar, Señor, que tú me amas. Cuando hay problemas, cuando tengo aflicciones, en la tormenta y tempestad me das la calma. No puedo callar, Jesús, tus bendiciones. No puedo negar, Señor, que tú me amas. Cuando hay problemas, cuando tengo aflicciones, en la tormenta y tempestad me das la calma. Tú me das la calma. Tú me das la calma. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Tú eres nuestro consolador. Voy a invitar, amados hermanos, a abrir su Biblia en el libro del profeta Ezequiel. Vamos a meditar en la palabra de Dios. La iglesia amamos la palabra, nos gusta la palabra de Dios. Hemos entendido que esta palabra es la que nos moldea, la que nos fortalece. Y hoy más que nunca necesitamos la fortaleza de parte del Señor. Y esa fortaleza la envía Dios por medio de su Espíritu Santo y por medio también del alimento para nuestras almas, que es la palabra de Dios. Así que les invito a abrir la Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 34, verso 14, 15 y 16. Estos versículos dicen de la siguiente manera: en buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en buenos pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil. Mas a la engordada, a la fuerte destruiré, y las apacentaré con justicia, dice el Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos, y nos hable hoy por medio de la palabra, y que seamos sensibles a la voz del Señor y permitamos que Él haga lo que Él quiere hacer, porque es en el nombre de Jesús que predicamos su palabra. Figuran en este pasaje que hemos leído de la Biblia, aparecen dos personalidades. Aparece allí el pastor y las ovejas. Eso es lo que hemos leído aquí en este libro del profeta Ezequiel. Y en ese rebaño entonces aparecen esas dos figuras, el pastor y las ovejas. El oficio del pastor, el pastor es el encargado de velar por las ovejas, de cuidar de ellas, de apacentarlas, de llevarlas a los buenos pastos, de llevarlas a los abrevaderos, velar por la salud de ellos, de las ovejas, y velar porque nada malo les pase, guardarles de las fieras y tenerles bien a estas ovejas. Las ovejas son este animalito de cultivo, hermanos, que se conoce muy bien, se caracteriza por ser una especie muy pasiva, muy dócil, fácil de manejar, y que son muy fáciles sí, de adiestrar la mayoría de esta especie. A ese grupito de ovejas apacentadas por el pastor
entonces se le conoce como rebaño. Y aunque en nuestro sector, en nuestra región, no es común el pastoreo de las ovejas, pero en el desarrollo o en el contexto, en las tierras bíblicas donde se describe la mayoría de escenarios de los sucesos bíblicos, se vive una cultura donde las personas cultivan las ovejas, apacientan las ovejas, y uno de los oficios muy comunes según la Biblia es ser pastor de ovejas. Y entonces la Biblia normalmente usa ese comparativo, esa comparación entre ese pastor de las ovejitas, hablando de la especie animal allá, y muchas veces usa ese comparativo para ilustrar la relación entre Dios y su pueblo. Entonces en muchas ocasiones Dios se representa con ese apacentador de ovejas y se presenta a él como el pastor. Y a ese grupito de ovejas entonces Dios hace representación o figura también de su pueblo. Por eso nosotros somos rebaño de Dios. En uno de los pasajes de la Biblia el Señor dice: no temáis, manada pequeña, dice el Señor. El salmo muy conocido por todos, el Salmo 23, dice la Biblia: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jesús también dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Así que es común en la palabra de Dios encontrar que Él se presenta como el pastor y a nosotros nos presenta como el rebaño del Señor. En este pasaje que leímos de Ezequiel, también la Biblia, además de hablar del pastor y de las ovejas, entonces el Señor aquí hace una distinción entre las ovejas y nos enseña que en el rebaño existen diferentes tipos de ovejas u ovejas en diferentes estados. Entonces allí leíamos en los versos que el Señor apacentará a sus ovejas y les dará aprisco, y habla entonces de varios estados de las ovejas. Habla de la oveja fuerte, habla de la oveja débil, habla de la oveja perniquebrada, habla de la oveja descarriada, y habla también de la oveja perdida, y dice que a todos este tipo de ovejas el Señor los apacentará. Veamos qué nos quiere decir la palabra del Señor y qué enseñanza nos dejan estos estados de las ovejas de los que habla la palabra del Señor. Habla allí de la oveja fuerte, la oveja sana. Y si nos olvidamos un poquito ya de la especie del animalito de las ovejas y nos ubicamos y nos centramos en la iglesia como rebaño, en nosotros como rebaño del pueblo del Señor, nos encontramos también que dentro de este rebaño llamado iglesia, este pueblo del Señor, somos ovejas. Y dentro de este rebaño de ovejas puede ser que hayan ovejas en diferentes estados, diferentes tipos de ovejas. Entonces la oveja fuerte y la sana era esa oveja que se caracterizaba por estar siempre cerca de su pastor. Y por estar cerca de su pastor entonces gozaba de los mejores pastos. Era la primera que comía los mejores pastos. Era la primera que podía beber las aguas más claras, las aguas más limpias. Era la que estaba más a la vista de su pastor. Así que cualquier situación que se presentara en contra de ella, el pastor inmediatamente lo detectaba porque estaba cerca de él. Por esta razón, entonces, esta oveja tenía ventaja sobre las demás. Y entonces la Biblia la describe como la oveja fuerte o como la oveja sana. En la iglesia del Señor, hermanos, nosotros tenemos, gracias a Dios, en este rebaño llamado iglesia, muchas ovejas sanas, ovejas fuertes. Estas ovejas sanas y fuertes entonces representan están representando a ese creyente maduro en la fe, a ese hombre, esa mujer de Dios que tiene una cercanía con su pastor, con el Señor, que tiene una comunión íntima, cercana, que usted lo mira y se refleja en él la gloria de Dios. El Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz y la conocen y me obedecen. Esa oveja fuerte y sana, entonces, ese creyente maduro en la fe, ese hombre de Dios, esa mujer de Dios, que tiene una relación cercana con su Señor, con su amado pastor, que goza por lo tanto de las más buenas bendiciones, se goza en la presencia de Dios, pues es apacentado de cerca por el Señor, disfruta de la mejor alimento, de la mejor bebida, del Espíritu Santo, de la presencia de Dios,
y usted lo ve en los servicios de culto, en la casa donde él esté, él está apacentado por Dios. Por lo tanto es una oveja fuerte y sana, porque goza de esa bendición preciosa y cercana del Señor Jesús. Ese es un tipo de oveja de los que tenemos en la iglesia, en el pueblo del Señor. Muchos creyentes, maduros en la fe, experimentados y que han pasado diferentes pruebas y luchas, pero a pesar de todo han estado allí cerca de su pastor y Dios les ha guardado y están fuertes y sanas. Pero hay otro tipo de ovejas u otro estado, y son las ovejas débiles. La oveja se ponía débil porque de alguna manera la debilidad surgía por falta de alimento, o por alguna razón se había enfermado, entonces alguna enfermedad acababa con las defensas de la ovejita y por falta de buen alimento tal vez se debilitaba. Y entonces esa oveja débil, esa oveja frágil, está representando a esos creyentes que en su vida cristiana están pasando momentos difíciles. De pronto no se han alimentado bien, les ha faltado comer palabra de Dios, no han estado tan cerca de su pastor, del Señor, y las circunstancias de la vida, las pruebas, las luchas, le han debilitado. A veces hay creyentes cansados en la iglesia, débiles. Usted habla con ellos y dice, hermano, ya siento que no puedo más. Esa es la oveja que está débil. Puede ser que en esta mañana haya allá en el hogar, allá donde usted está escuchando el mensaje, alguna oveja que se identifique. Y el propósito de Dios, hermano, y la invitación que le hago en esta mañana, es que usted se identifique con alguna de estas ovejas, que usted y yo nos asinceremos y digamos en qué lugar estamos ubicados nosotros. Puede ser que muchos se sientan bien y gracias a Dios por ello, porque son ovejas que se sienten fuertes, sanos, creyentes firmes, que pase lo que pase, nada les preocupa, están sanos y fuertes. Pero puede haber otra ovejita que está débil, que de pronto las pruebas le han debilitado, el camino ha sido difícil para él, para esa persona, para ese creyente, y entonces se siente débil en su vida cristiana. Esa es la oveja débil. Había otro tipo de oveja, y era la oveja perniquebrada. En la oveja perniquebrada era esa ovejita que de pronto por los terrenos escarpados donde caminaba, algún descuido en su andar en medio de las rocas, por las pendientes, por las laderas, se rodaban y se fracturaban. Entonces se las conocía como la oveja perniquebrada. Creo, hermanos, que a veces en el pueblo del Señor, en este rebaño, también resultan ovejas perniquebradas, por falta de cuidado, por falta de temor, por falta de obediencia, han caído en el camino y se han fracturado. Y lo triste de esto, hermanos, es que algunas de estas ovejas que se fracturan sus piernas al caminar, que tienen situaciones difíciles y tropiezan y caen, algunos logran levantarse de esa caída. Pero hay otras ovejas que quedan tan heridas, tan lastimadas, tan lesionadas, que esa fractura o esa caída jamás los volvió a dejar levantarse. A veces hay personas que dicen, no, yo puedo fallarle al Señor, y como Él es bueno y perdonador, Él me perdona. Y entonces muchos dicen, no, yo me doy una voladita al mundo, y luego vengo y me arrepiento y me reconcilio. Pero lo que muchos no han calculado, y tal vez no preveyeron ellos, sino que lo que no tuvieron en cuenta, fue que a veces muchos de esas caídas no se pudieron levantar. Y allá en el mundo hay ovejas que un día estuvieron haciendo parte de este rebaño. Creyeron que podían ir y darse una rodadita al mundo, pero el golpe, la caída fue tan fuerte que han pasado los tiempos y todavía están postrados. Son ovejas, pero están perniquebrados y no han podido volver a caminar. Todo eso sucede a veces, hermano, en medio de este rebaño. Hay ovejas descarriadas. La oveja descarriada era la que, por alguna razón, hermanos, después de que el pastor la había juntado, el pastor las llamaba, el pastor les entonaba sus canciones, el pastor las apacentaba, pero ella, de gusto de ella, quería, era andariega, se iba, se volaba por allá. El profeta Isaías dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, haciendo alusión a los seres humanos, a esa conducta del hombre de alejarse de Dios, de olvidarse del Señor.
de saber que Dios lo llama y él decidió más bien por su propia voluntad irse de los caminos del Señor. La oveja descarriada es aquel hermano que, habiendo conocido el amor de Dios, ha abandonado los caminos del Señor. Es como aquel hijo pródigo que, teniéndolo todo en la casa, apacentado por el mejor de los pastores, viviendo en verdes pastos, bebiendo las mejores aguas, deciden irse al mundo, que es un desierto, a lamentar, a sufrir, a llorar. Esa es la oveja descarriada, la que se fue de los caminos del Señor, se alejó de los rebaños de Dios. Y lamentablemente en este tiempo hay muchas ovejas haciendo parte de ese grupo que son las ovejas descarriadas. Se fueron un día del Señor, les pareció que allá en el mundo había mejores pastos, pero la Biblia dice que el diablo ha dejado al mundo como un desierto, y creyeron irse a gozar al mundo, a pasar momentos de felicidad, pero resulta que lo que encontraron fue desierto, tristeza, llanto y dolor. Y hoy es el día que muchos de los que, tal vez algunos de los que nos escuchan, están haciendo parte de esta ovejita que está descarriada, que aunque hace parte de este rebaño, un día se alejó del Señor. Pero antes de continuar, quiero decir algo que me alegra en esta mañana y que quiero que usted lo tenga en cuenta y lo tenga claro. Y es que aunque usted haga parte de la sana, aunque usted sea la descarriada, aunque usted sea la ovejita perniquebrada, aunque usted sea la ovejita débil, me llama la atención y me llena de alegría y de gozo, y quiero que usted se alegre también hoy en el nombre del Señor. Y es que a pesar de todo esto, usted sigue siendo una oveja del Señor. Usted sigue siendo una oveja de este rebaño. Puede ser que esté perniquebrada, puede ser que esté hasta descarriada, pero usted es una ovejita del Señor. Puede ser que esté débil, pero eres una ovejita del Señor. Todas este tipo de ovejas. Había otra que era la oveja perdida. Se entretenía por allá, entretenida en los pastos, en los matorrales, y cuando menos pensaba estaba sola. Ya el pastor se había ido, el rebaño se había desplazado a otros valles con mejores pastos, y esta ovejita se quedaba entretenida, distraída. También existe en el rebaño del Señor ovejas que se entretienen en este mundo, que se descuidan y se van quedando de la manada. La iglesia sigue avanzando, sigue creciendo, Dios sigue dando talentos, dones, ministerios, pero ellos se desubican y cuando menos piensan están despistados de su pastor y del rebaño. A tal punto que llega el momento entonces que se sienten desorientados, se sienten solos y dicen: no, yo ya no sé qué hacer, no sé si seguir o no seguir, no sé qué hago, pastor, ¿para dónde cojo? ¿Qué hago? Aconséjeme, dígame. Está desorientado. Esa es la oveja perdida. Es la oveja que se desubica tal vez por las cosas de la vida, el trabajo, las amistades, una mala relación, un entretenimiento de las cosas de este mundo. Se distrajo un momento, hermano, y entonces se desubicó en su vida espiritual. Diferentes tipos de ovejas, pero entonces todas estas ovejas, estos tipos de ovejas, tenemos un pastor que nos apacienta. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él es nuestro buen pastor y Él es el que nos apacienta a todas. Jesús dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. El libro que leímos aquí en Ezequiel, el verso número 15, el Señor dice: yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco. Quiero decirles, hermanos, y quiero que usted recuerde en este día, que tenemos un pastor que ha prometido apacentarnos, que tenemos un Dios que ha prometido cuidarnos. Yo apacentaré a mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Y oiga bien lo que dice aquí: yo buscaré a la perdida, dice el Señor. Así que si en esta mañana hay una ovejita que se siente desubicada, que se siente que se quedó atrás, que está como perdido en la fe, el Señor dice: yo quiero apacentar a esa oveja perdida. Puede ser que los demás se hayan olvidado de ti, hasta tú digas: no, los hermanos no me saludan, se olvidaron de mí, pero el buen pastor no se ha olvidado de ti. Yo apacentaré a la oveja perdida. Yo haré volver al redil a la oveja descarriada. Quiero dirigirme en esta mañana a algún hermano que tal vez se haya apartado de los caminos del Señor.
te fuiste por alguna razón, no nos interesa cuál haya sido, pero te fuiste un día del Señor. Pero quiero decirte que Dios, para Él, todavía sigue siendo una oveja de su rebaño. Sigue siendo una oveja del redil. Y lo que Dios dice es que yo iré a buscar a la perdida y la haré volver al redil. Hoy que estás oyendo la palabra de Dios, hoy que cuentas con vida, el que esté apartado del Señor, Dios ha salido a buscarte. Dios ha ido a traerte. La parábola de la oveja perdida dice que este pastor precioso que es nuestro Señor Jesús, y entonces habla de un pastor que tiene 100 ovejas y las cuenta y le falta una, y dice que deja las 99 allí en el redil, en el cerco, cercadas, protegidas, y las deja allí y se va por los montes, por todos los lugares a buscarla una oveja que se le perdió. Y cuando la encuentra, dice la palabra, que la pone en sus hombros, la lleva a su rebaño y se alegra por haberla encontrado. Para Dios, hermanos, toda persona es importante. No importa la condición de la oveja que esté pasando, hermano, para Dios es importante. Yo apacentaré a las ovejas, buscaré a la perdida y haré volver al redil, a la descarriada. Vendaré a la perniquebrada. A veces hay ovejas, hay creyentes que los golpes de la vida, las pruebas y las luchas les han lesionado. Se sienten que cojean, débiles, golpeados por las dificultades, porque han perdido un ser querido, porque les ha ido mal en la vida, las cosas no están tan bien y están adoloridos. Pero el Señor dice, yo vendaré a la perniquebrada y a esa que esté débil, yo la fortaleceré, dice el Señor. Él es, mis amados hermanos, el buen pastor. Él es el buen pastor, el que su vida da por las ovejas y el que ha salido a buscarnos, a apacentarnos. Jesucristo entregó su vida por nosotros. Él nos ama y le interesa que todos nosotros, como sus ovejas, estemos bien. ¿Qué quiere el Señor, amados hermanos? Que el que se ha ido se deje traer del Señor al redil. Que el que esté enfermo, que esté quebrantado, se deje sanar por el Señor. Que el que se sienta débil, Dios quiere fortalecerlo en esta mañana. Y qué bendición, amados hermanos, contar con este buen pastor. Hay un texto bonito por acá en San Lucas 15, 3 al 6, donde dice la Biblia, y Jesús le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Este pastor no solo se alegra porque dice, tengo 99 y la una que se pierda, no. Para Dios todos somos importantes. Usted que está cerca, usted que está lejos, eres importante para Dios. Eres valioso para Dios. Me lleno de gozo al saber que en este tiempo, a pesar de las dificultades, las luchas, las pruebas, las crisis en cuanto a la economía, en cuanto a la salud, en cuanto a todo, hermano, en todo lugar, en todo país donde Dios tiene sus rebaños, sus ovejas, uno puede oír noticias y puede oír palabras de agradecimiento de los creyentes. Y todos coinciden en lo mismo, todos dicen, estamos bien, gracias a Dios. Dios nos ha guardado, Dios nos ha cuidado, Dios nos ha provisto, Dios nos tiene con sustento, con alimento, con abrigo. ¿Sabe por qué sucede eso, hermano? Porque somos el rebaño del Señor. Y como Él es nuestro pastor, el salmista dijo, si Él es mi pastor, nada me faltará. David dijo, joven fui y he envejecido y no he visto ni a una oveja, se refiere Él, desamparada, ni su descendencia que mendigue pan. Tenemos, hermano, al mejor de los pastores. Estemos cerca de Él, no nos alejemos. No es tiempo de distraernos. Hoy en día en el mundo hay muchos distractores. Hoy en día en el mundo hay muchos caminos y muchos pastos que parecen deleitosos. Pero hermanos, si usted y yo nos acercamos cada día más a nuestro pastor, con Él nada nos faltará. Por eso el apóstol dijo, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. En una ocasión a alguien, a un creyente, le preguntaron, ¿usted por qué lleva tantos años en la iglesia? ¿Cómo ha hecho para no apartarse? Y el creyente dijo, es que si Él es mi pastor, con Él nada me hace falta. ¿Qué razones tendría yo para irme al mundo? ¿Dónde iría a buscar
Un día Jesús le dijo a los discípulos, porque varios se habían alejado del camino del Señor, se habían salido del lugar donde Jesús les predicaba. Y Jesús le dice a los apóstoles, si ustedes quieren irse, pueden hacerlo también. Pero se levanta Pedro, hermanos, allí como vocero de los demás y le dice al Señor, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. El Señor dice que esta oveja, este rebaño que permanece cerca de su pastor, hermano, en lugares de delicados pastos nos hará descansar. Junto a aguas de reposo nos hará descansar. Aunque el mundo gima, aunque el mundo esté afligido, aunque este mundo esté convertido en un caos, para la oveja del Señor, para los creyentes, para el rebaño de Cristo, hermanos, siempre habrá sosiego. Hay un pasaje muy bonito por acá en el libro de Isaías que me parece muy especial y que nos habla de los beneficios, hermanos, que tenemos nosotros por estar en los caminos del Señor, por hacer parte, por la gracia de Dios, de este rebaño. Y entonces, hablando del buen pastor, que es Jesucristo, nuestro Señor, dice Isaías 32:1, de aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad y como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Ese es nuestro Señor Jesús para nosotros. Con Él, hermano, lo tenemos todo. Con Él estamos seguros. Por eso, si en esta mañana nos escucha alguna ovejita que se sienta débil, acérquese al Señor y permita que Él le dé fortaleza. Él dice que es el que da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Si hay algún creyente que ha caído, alguna ovejita que se cayó, que tropezó, te heriste, estás adolorido, tu fe, estás lamentando tu quebranto, permítele a Dios, Él quiere pasar su mano sobre ti. Él es ese excelente y buen samaritano que venda nuestras heridas con aceite. Y cuántas veces, hermanos, el Señor nos ha encontrado afligidos, cuántas veces por los momentos duros de la vida nos ha encontrado el Señor llorando, pero hemos llegado a su presencia, hermanos, nos hemos humillado y Él nos ha acariciado y ha vendado nuestras heridas y nos ha dado la fuerza que necesitamos para seguir caminando. Nos ha levantado cuando nos hemos caído tal vez y nos ha sanado y nos ha vendado y nos ha curado las heridas con aceite y hoy en día estamos disfrutando de esta preciosa presencia del Señor. Así que, amados hermanos, lo que Dios nos invita es no irnos del rebaño de nuestro pastor. El mundo ofrecerá otras cosas, pero todo eso es vano y es pasajero. Con Él estamos bien. En Él estamos seguros. Si Él es mi pastor, dígalo en esta mañana, si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y lo mejor que nos ha podido a nosotros pasar en la vida es hacer parte de este rebaño. Si hay alguna ovejita por allá, hermano, que me escucha y que se ha apartado de los caminos del Señor. Me gusta la parábola del hijo pródigo, porque cuando el hijo pródigo decidió volver a casa de su padre, él pensó que el padre lo iba a recibir como un jornalero. Pero para sorpresa de él, cuando el padre lo mira, lo abraza, lo besa, le hace banquete, le festeja su regreso, entonces le dice a los que están allí, mi hijo que se había ido ha vuelto. Es decir, para ese padre, ese que se había apartado, jamás dejó de ser su hijo. Para este buen pastor, esa oveja que se descarrió por alguna razón, jamás ha dejado de ser su oveja. Dios no te trata como un extraño porque tú estés lejos de Él. Para Dios tú sigues siendo una de sus ovejas. Déjate atraer del Señor a su rebaño. Vuelve a estar en paz con Dios. Deja que Dios sane tus heridas, que Él te dé sustente con delicados pastos. Y para usted, hermano, que está fuerte en la vida cristiana, hermano, pues ya sabemos, seguir firmes aquí en la presencia del Señor. Dejémonos apacentar de nuestro pastor, de nuestro Dios. Él, dice la Biblia, que nos llevará a los mejores lugares, que nos sostendrá con todo su sustento. Su vara y su cayado, dijo el salmista, me infundirán aliento. Cuando estamos cerca de Él, Él nos da el aliento necesario. Aunque estemos pasando momentos difíciles, la oveja que está cerca de su pastor, su vara y su cayado le infunden aliento. Y el salmista sigue diciendo, preparas mesa delante de mí. Lo que uno necesite, Dios lo prepara, no nos deja avergonzados.
delante de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, de tal forma que mi copa está rebosando. Firmes en el Señor, amados hermanos. El buen pastor no nos ha abandonado. No nos alejemos de Él. Pase lo que pase, venga lo que venga, seguimos siendo ovejas de su rebaño. Y si estamos en este redil, hermano, con Él estamos seguros. Yo quiero invitarle a que oremos en esta mañana y le demos gracias al Señor. Déjese alentar de este buen pastor. Déjese acariciar de este buen pastor. Déjese sanar de este buen pastor. Si usted se ha ido, déjese cargar y que Él lo lleve en sus hombros para que usted vuelva. Mire que el que se ha ido, ni siquiera es Él el que vuelve. Simplemente se deja encontrar y se deja cargar, y es el buen pastor el que lo pone en sus hombros y lo vuelve a restaurar, porque hay restauración en las manos del Señor. Usted que está débil, déjese fortalecer por Dios. Qué bueno que en esta mañana ya en su casita inclináramos nuestro rostro, hermano, y ojalá dobláramos nuestras rodillas y le diéramos gracias por tenerlo a Él. Imagínese, hermano, por un momento, ¿qué sería de usted y de mí si no estuviéramos en las manos del Señor? ¿Qué esperanza tendríamos? ¿Cuál sería nuestra condición? Cada día el mundo se torna más difícil, cada día las situaciones son más oscuras, más impredecibles para el futuro que le espera a este mundo. Pero el justo está confiado como un león. ¿Y sabe cuál es nuestra confianza? Jesucristo el Señor. Si Él está con nosotros, nada nos podrá pasar. Vamos a invocar el nombre del Señor Jesús y le damos gracias. Y le pedimos que nos ayude a seguir aquí apacentados en sus delicados pastos, a no apartarnos de los caminos del Señor. Hablando también, otro comparativo, el profeta dijo, o el salmista dijo, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y en este caso de las ovejas, seremos ovejas fuertes y sanas, pese a cualquier circunstancia, si seguimos invocándolo a Él y confesando que Él es mi pastor y que nada me faltará. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra maravillosa, Jesús, que nos has hablado y nos has recordado. Señor, mira tus ovejas en diferentes estados, pasando diferentes circunstancias, Señor Jesús. Tú conoces el estado de cada uno de ellos. Si hay alguna oveja débil, Señor, que haya sido fortalecida en esta mañana por tu palabra, Señor Jesús. Si alguna oveja descarriada, Señor, que tú la traigas a tu rebaño una vez más en tu nombre, Jesús. Oh Dios, que tú sanes a la oveja que se ha herido, Señor Jesucristo. Levantes al caído, Señor, fortalezcas al débil, Señor Jesús, y nos ayudes a seguir, amado Dios, caminando en tus caminos, obedeciendo a la voz tuya, que eres nuestro pastor. Mis ovejas oyen mi voz y la conocen, dice tu palabra. Y yo las conozco también, dices tú, Señor Jesús. Te conocemos y tú nos conoces, Padre bendito. Ayúdanos a estar firmes en este precioso camino, en tu rebaño, en tu redil y bajo la sombra de tus alas, en el nombre glorioso de Jesús. Gracias a Dios. El que habita al abrigo del Altísimo, dice la Biblia, morará bajo la sombra del Omnipotente. Tenemos al pastor de los pastores, amada iglesia. Y con Él estamos más que seguros. Que Dios les bendiga a todos, amada iglesia del Señor.